Buenas chicos y chicas, el día de hoy vamos a continuar con lo que es el material de Excel. En este caso vamos a ver cómo introducir y modificar los diferentes tipos de datos en Excel y así como cómo manejar las distintas técnicas de movimiento dentro de un libro de trabajo para la creación de hojas de cálculo. Básicamente cómo introducimos datos, cómo los modificamos y cómo nos vamos a poder mover dentro de la hoja de datos. Como pueden ver, ya yo tengo abierto el documento en Excel en blanco para trabajar. Lo primero, vamos a repasar un par de conceptos que creo que dije la clase anterior, pero nunca está de más dar un repaso rápido. El primero es el libro de trabajo, que un libro de trabajo es el archivo que creamos con Excel. Es decir, todo lo que hacemos en este programa se almacenará formando el libro de trabajo. Muy importante, los libros de trabajo de Excel tienen la extensión .xlsx para que el ordenador los reconozca como tal, como libros de Excel. Cuando se inicia una sesión de Excel, automáticamente se abre un nuevo libro de trabajo con el nombre provisional libro 1, que como les había dicho en la clase anterior, lo podemos ver acá arriba. Segundo, acá arriba. Cada vez que empezamos un nuevo trabajo con Excel, el número del libro irá variando, dependiendo de cuántos se hayan creado en esta sesión. Así, si empezamos otro trabajo, el nombre que se asigna será libro 2, libro 3 y así sucesivamente, como les había comentado la semana anterior, la clase anterior. Nótese que el nombre asignado solo sirve como referencia para identificar los trabajos mientras no se haya guardado. En ningún caso significa que el archivo ya se encuentra guardado. Eso tienen que tenerlo muy presente. Y va a tener este nombre hasta que ustedes le den control G o en el icono de guardar que está en la barra de herramientas de acceso rápido y le cambien al nombre que ustedes desean guardarlo, sea práctica uno, sea libro de contabilidad del hogar, etcétera, etcétera. Cualquier nombre que ustedes le quieran poner. Eh, en principio, este libro constará solo de una hoja, aunque el número de estas puede variar entre uno y un número bastante alto, limitado por la cantidad de memoria disponible en la computadora. Acá es donde están las hojas, como les había comentado en la clase anterior. Eh, y igual, cuando las vayan agregando, se van a ir modificando con el nombre automático, hoja uno, hoja 2, hoja 3, hoja 4, hoja 5 y así sucesivamente. Los libros de trabajo son una gran herramienta de organización, ya que, por ejemplo, todas las hojas referidas a un mismo proyecto o trabajo podrían agruparse en un solo libro. Ahora bien, vamos con lo que es una hoja de trabajo. Perdón, la hoja de cálculo. La hoja de cálculo es uno de los distintos tipos de hojas que puede contener un libro de trabajo. Es una herramienta muy útil para todas aquellas personas que trabajan con una gran cantidad de números y necesitan realizar cálculos u operaciones con ellos. Es como una gran cuadrícula formada por 16.384 columnas y 1.048.576 filas. Eh, Recordemos, como les dije la semana pasada, que la columna es el conjunto de celdas seleccionadas verticalmente, es decir, de arriba hacia abajo, y se nombran o se identifican con letras A, B, C, sucesivamente. Si me voy hacia la derecha y llegamos a la Z, vuelve a comenzar con AA, AB y así sucesivamente, B, BA, BC, C, D, así sucesivamente hasta llegar a la última, que la última, si más no me equivoco, es esta, la XFD. Como dato interesante, para de un solo decirlo, se pueden mover a las últimas con control y las flechas del teclado, izquierda, derecha, arriba, abajo. Entonces, básicamente, esta es la última celda del libro de Excel, de la hoja. Pero ahí para que sepan. Y las filas van desde la uno hasta la 1.048.576 y estas van de izquierda a derecha. Déjenme regresar acá, de izquierda a derecha.
Perfecto. Ahora, la intersección de una columna y una fila se denomina celda y se nombra con el nombre de la columna a la que pertenece y a continuación del número de su fila. Por ejemplo, esta primera celda de acá es la celda que pertenece a la columna A y a la fila 1. Por lo tanto, la celda se llama A1. Si observas la ventana de Excel, podrás comprobar lo explicado, como les acabo de decir. Cuando el cursor está posicionado sobre alguna celda preparado para trabajar con esta, dicha celda se denomina celda activa y se identifica porque aparece más remarcada que las demás. Véanlo acá, que tiene como un cuadrito alrededor. Esa es la celda donde si yo empiezo a escribir o empiezo a teclear en el teclado, a redundancia, me va, me va a escribir en esa celda y no en ninguna otra. Esto para identificarlo de la mejor manera. De igual forma tenemos la fila activa, que pueden ver que tiene como un resplandor aquí el número 8 y también la columna que tiene un resplandor como más oscurito que las demás, que eso es lo que nos indica cuál es la que está activa en este momento para poder identificarnos y ubicarnos mejor en el libro de Excel. Ok, eh, otro concepto muy importante que quiero que les quede muy claro es el rango. El rango es la selección de varias celdas. Los rangos pueden ir desde dos celdas hasta la cantidad que ustedes quieran. Este es el rango, desde la C4 hasta la F11. Así es como se leen los rangos. Entonces, el día de mañana, si estamos haciendo una práctica, yo les digo, seleccionen la información que está desde la celda C7 a la celda H17. Este sería el rango que tienen que utilizar. Es como para irnos entendiendo un poco más con los conceptos técnicos y demás. Ok, vamos a continuar ahora con lo que son el movimiento rápido en la hoja. Esto es así. Tan solo una pequeña parte de la hoja es visible en la ventana de documento como vieron ahora. Lo único que podemos ver normalmente es esto, dependiendo del tamaño de zoom que tengamos. Pero normalmente esto que acabo de marcar es lo que normalmente vamos a ver en una hoja de trabajo de Excel. Pero nuestra hoja es muchas veces mayor. La forma más fácil de movernos, o una de las formas de movernos en Excel, es con las flechas. Llámese para abajo, si presionamos la tecla hacia abajo, nos va a mover hacia abajo, si derecha a la derecha, izquierda a la izquierda y arriba hacia arriba. Entonces, como esto es la principal forma de movernos, ya que con el mouse es prácticamente imposible, entonces con el teclado es la forma más fácil. La otra forma rápida de movernos por la hoja, cuando se conoce, digamos, la celda a la que yo quiero ir, es escribir el nombre. ¿Dónde lo vamos a escribir? Acá, en el cuadro de nombres. Podemos poner, por ejemplo, XGF 15486. Le damos Enter. ¿Y aquí qué pasó? Ok. Voy con otra. ZVB 225. Ok. Aquí ya nos llevó a la celda CVB 25. Entonces, esta es la otra forma en que nos podemos mover rápidamente. Así que si por alguna razón tenemos algún problema con el mouse, esta es la forma, perdón, con el teclado, esta es la forma en que nos podremos mover con el mouse utilizando esta celda de acá. Déjenme borrar esto y a uno de nuevo y perfecto. Ahora veremos lo que es el movimiento rápido en el libro. Dentro de nuestro libro de trabajo pueden existir varias hojas de cálculo, como por ejemplo estas de aquí abajo, que ahorita tengo 5. Por defecto, como vimos al principio, aparece solo una hoja de cálculo, aunque podemos agregar más, como vimos ahora y la clase anterior, en este botón de más de acá. Déjenme moverla.
Eh, Vamos a comenzar con lo que son la barra de etiquetas. La barra de etiquetas es, digamos, esta barrita de acá que nos indica el nombre de cada una de las hojas. Y como pueden ver, la hoja que está en blanco es la hoja que está activa en este momento. Es decir, si yo escribo algo aquí, no va a ser reflejado en las demás hojas, únicamente en la número uno. Y la forma de cambiarlo, como vimos, es simplemente dando clic encima de la hoja. Y así vamos a poder trabajar en las distintas hojas y distintos materiales. Por ejemplo, yo lo puedo utilizar para tener en la hoja uno una sección, en la hoja 2 otra sección y así sucesivamente de alguna práctica o algún trabajo que esté realizando con ustedes. Ok, y ahora, ¿qué pasa si por ejemplo yo tengo aquí tantas hojas? Por cierto, las hojas como pueden ver se pueden modificar para ordenarlas. Y si por alguna razón hacemos más hojas de la que podemos tener aquí, que en este caso ya yo me pasé, van a aparecer estos tres botoncitos de esta esquina inferior izquierda. El primero, que está situado a la izquierda de las hojas, nos sirve para visualizar a partir de la hoja uno. Nos lleva inmediatamente a la hoja uno. Este es para movernos hacia la derecha, para ver las hojas que están escondidas, y este para regresarnos a la izquierda. Y este botoncito que está al lado derecho nos visualiza las hojas de la derecha, moviéndonos hacia allá. Y si por alguna razón tenemos, digamos, únicamente las hojas que caben acá, estos botones, inclusive como vieron al principio, no van a estar ahí. Entonces, solo se activan cuando son necesarios. Otra forma en que nos podemos mover de acá es con dos comandos, con la tecla Control y junto a la tecla AVPAG en el teclado o AV página y R página. La primera es para ir hacia adelante, como pueden ver me muevo, y la RPAG es para devolverme en las hojas. Esa es como la otra forma de moverme con el teclado por si el mouse falla. Ok, déjenme borrar esto rápidamente y posicionarme en esta celda. Ok, eso es lo que es movimiento. Ahora vamos a ver lo que es introducir los datos. En cada una de las celdas de la hoja es posible introducir textos, números o fórmulas. En todos los casos, los pasos a seguir serán los siguientes. Situar el cursor sobre la celda donde se va a introducir los datos y teclear los datos que desees. Aparecerán dos lugares en la celda activa y en la barra de fórmulas, como pueden ver acá. Si yo escribo en la celda, inmediatamente acá aparece lo mismo. Es como la forma de si tenemos muchos datos o la hoja está muy llena, como para poder ir viendo bien qué estamos escribiendo. Para introducir el valor de la celda puedes utilizar cualquiera de los tres métodos que son introducir o enter. Simplemente presionamos enter y lo que tenemos escrito se va a pasar a la siguiente celda que está abajo y así sucesivamente. Lo segundo es con las teclas de la derecha, que es derecha, izquierda, con las flechas. Con cualquiera de las flechas, eso va a validar la información y nos la va a plasmar en la celda. Y la otra es con este cuadrito que está aquí arriba, que se llama cuadro de aceptación. Si le damos a este botón de acá, eh, se valida. O sea, es como darle enter. Si antes de introducir la información cambias de opinión y deseas restaurar el contenido de la celda, por ejemplo, que aquí hubiera una oración antes de yo escribir ese hola, simplemente le damos aquí donde dice cancelar y se nos va a cancelar la modificación en esa celda en específico. Y si por alguna razón hemos introducido mal una fórmula, que las vamos a ver más adelante, posiblemente nos aparezca un recuadro dándonos información sobre el posible error cometido, con la posibilidad de leerlo detenidamente para comprender lo que se nos dice y aceptar la corrección o no. Otras veces la fórmula no es correcta y no nos avisa, pero aparecerá algo raro en la celda. Tendremos que comprobar la fórmula de la barra de fórmulas para encontrar el error.
Déjenme un segundo para crear una fórmula mala rápidamente. Ok, perfecto. Déjenme introducir igual 1 más C. Si por alguna razón escribimos una fórmula mal, nos va a aparecer esto, que lo vamos a ver ahorita más adelante, un poco más detallado. Y nos dice más o menos qué puede ser lo que está fallando en la fórmula, nos da alguna ayuda para los pasos, si es un cálculo, omitir el error por si queremos dejarlo ahí, etcétera, etcétera. Entonces, esto es como lo que va a aparecer si alguna vez ponen una fórmula mala, qué va a ocurrir entonces para que lo tengan muy presente. Y, por ejemplo, si queremos introducir más de un espacio, digamos, que la celda tenga dos espacios, como en Word, que uno simplemente le da Enter y nos baja al renglón de abajo. En Excel tendremos que utilizar Alt y Enter, porque si le damos únicamente Enter, va a pasar a la siguiente, a la siguiente celda, como les dije al principio. Y vean que el espacio cambió, porque esta celda se hizo como más gruesa que las demás para poder enseñar toda la información que ella tiene. Si yo vuelvo a escribir, hola, un segundo, ¿cómo están este día? La celda se hace más grande. ¿Dónde, para darles ahí rápidamente, dónde podemos ver eso? Aquí dice el alto, que es el grosor de la celda, y aquí dice el ancho, que también es el grosor de la columna, para que lo tengan ahí enfrente. Déjenme modificar esto y ven que si lo borro, inmediatamente la celda vuelve a su tamaño estándar y también la fila. Ok, perfecto. Ahora vamos a continuar con lo que es modificar los datos. Se puede modificar el contenido de una celda al mismo tiempo que se está escribiendo o más tarde después de introducir, como ustedes lo vieron. Eh, si aún no se ha validado la introducción de datos y se comete algún error, se puede modificar utilizando la tecla de retroceso o de borrado. Por ejemplo, acá, que me haya equivocado, puedo borrar y escribir bien. El asunto con eso es que si estamos como escribiendo mucho y va a ser muy tedioso borrar todo y volverlo a escribir. Y para que lo tengan muy claro, no se puede utilizar la flecha izquierda como en Word porque va a modificársele, digamos, veámoslo acá, se les va a validar la celda. Como les dije antes, las flechas es como darle Enter. Entonces, si le damos la flecha a la tecla izquierda, lo que va a hacer es validarnos acá. La forma en que lo podemos hacer es, una vez que está validado, le damos doble clic encima y ya ahora sí vamos a poder movernos con las flechas, únicamente izquierda a derecha, para que lo tengan muy en cuenta. La otra forma, chicos, en que podemos modificar los datos es yéndonos acá, en la barra de acá arriba. Acá simplemente podemos escoger con el mouse el lugar, movernos unas flechas y hacer la modificación que queramos. Y la otra es presionando la tecla F2. Si presionan F2, automáticamente se pone en modo de modificación y así podemos modificar los datos que tengamos en la celda. Y cuando terminemos de modificar, simplemente le damos Enter o la flecha, el check de acá para validar la modificación y ya quedaría todo listo. Muy bien, ahora vamos a ver lo que son tipos de datos. En una hoja de cálculo, los distintos tipos de datos que podemos introducir son valores constantes, es decir, un dato que se puede introducir directamente en una celda, puede ser un número, una fecha o un texto. Con esto va a suceder lo siguiente. Los números y las fechas
voy a hacer esto más grande para que se vea, se van a alinear al lado derecho y lo que son el texto en sí se va a alinear al lado izquierdo. Y si yo tengo texto con con números, se ve como, o sea, el programa lo recibe como texto y lo acomoda al lado izquierdo para que lo tomen en cuenta. Es una forma muy rápida de reconocer qué tipo de valor estamos introduciendo o qué tipo de valor tenemos en una celda. El otro tipo de datos que tenemos en Excel son las fórmulas, es decir, una secuencia formada por valores constantes, referencias a otras celdas, nombres, funciones u operaciones. Es una técnica básica para el análisis de datos. Se puede realizar diversas operaciones como suma, resta, multiplicación, división, seno de, coseno de, entre otras. En una fórmula se pueden mezclar constantes, nombres, referencias a otras celdas, operaciones y funciones. Voy a hacer una así súper rápida, una suma acá. Entonces sería igual, siempre para una fórmula debemos comenzar con igual. Esta celda, nada más la seleccioné, vean que cambia, más, esta queda ya fijada, esta otra celda y le doy enter. Entonces, 12 más 24, 36. Si yo llego y modifico los datos que hay aquí por, no sé, ese número, acá también se va a modificar y me va a hacer automáticamente la suma. Deben hacerlo más bajito. Perfecto. 252 más 24, 276. Y 252 más 252, 504. Eso nos va a dar ahí. Es decir, si yo modifico los datos, siempre se van a modificar en la celda que tiene la fórmula. Es algo muy útil. Como les dije ahora, bueno, vamos a ver lo que son errores en los datos. Cuando introducimos una fórmula en una celda, puede ocurrir que se produzca un error, como les dije antes. Depende del tipo de error, puede que Excel nos avise o no. Por ejemplo, igual a 3. Déjenme ver. Por ejemplo, si ponemos por más, nos avisa, nos da un sonido de notificación y además nos muestra este cuadrito y nos dice que si queremos hacer una corrección, porque yo puse la celda A3 por más. Ahí es donde está el error. Le digo que sí y ella automáticamente me va a modificar ese error que estoy teniendo en esa fórmula. Y como vimos ahora, si tenemos un error que no nos dice, igual 12 más H, nos va a aparecer este cuadro. Si por ejemplo, vean que no nos apareció la notificación de ahora, pero nos aparece esto. Esto quiere decir que aquí hay un error y nos va a dar estas opciones para modificarlo y tratar de solucionar el error. Y ven que acá dice numeral, signo de pregunta, nombre, signo de pregunta. Ese texto que está ahí puede aparecer y variar dependiendo del tipo de error que tenemos. Si en vez de nombre dice valor, quiere decir que cuando se ha introducido un tipo de argumento o operando incorrecto, como puede ser sumar textos, eso quiere decir que no son valores válidos. Si nos aparece el numeral, signo de exclamación, D y V slash 0, es cuando se divide un número por cero, que no se puede. En este caso, nombre, cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula. Numeral n slash a, cuando un valor no está disponible para una función o fórmula. Numeral rf, entre signos de exclamación, se produce cuando una referencia de celda no es válida. Numeral, exclamación, NVM, cuando se escriben valores numéricos con válidos en una fórmula o función, y numeral, exclamación, nulo, cuando se especifica una intersección de dos áreas que no se intersequen. Eso lo vamos a ir viendo muchísimo más adelante. También en estos casos, la celda, como en el caso anterior, contendrá además un símbolo en la esquina superior izquierda, que es este, no sé si lo ven, que tiene como un cuadrito verde acá. Este símbolo se utiliza, como hemos visto antes, para decirnos que está el error.
Y ya saben, chicos, cualquier duda, esto es todo por este tema. Cualquier duda o consulta, me ponen un mensaje y yo voy a responder a la mayor brevedad posible. Y subiré material hasta dentro de 15 días, según lo acordado por la institución, para que lo tengan ahí como recordatorio.